Queridos amigos y seguidores del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Iniciamos un nuevo programa con este formato que ya el programa anterior hicimos la primera prueba, por decirlo así, que esperamos que haya gustado y que haya ayudado al propósito que tenía. Y ya pues continuamos en esta línea, con este nuevo formato, con el segundo programa, ¿no? en esta línea, y donde, como decíamos, pues vamos a profundizar y vamos a aprovechar pues todos los tesoros, ¿no? que ha ido acumulando la Iglesia, que están a nuestra disposición, pero que muchas veces son desconocidos y no se dan a conocer, y lo que pretendemos pues es que se conozca pues todo lo que hay alrededor del corazón de Jesús, que, como decíamos, es la espiritualidad central del cristiano, y alrededor de todo esto pues hay un montón de doctrina de la Iglesia preciosa y de una profundidad grandísima, de una belleza grandísima, que puede ayudar mucho. Hay también pues muchísimos estudios de la Escritura, de la Biblia, que también nos dan toda la información y nos ayudan también a entender con la propia palabra de Dios quién es Dios. Y hoy además vamos a profundizar y vamos a aprovechar este aspecto también. Y como decíamos también, pues hay muchos santos, muchos maestros de espíritu, ¿no? y místicos, que también pues tienen mucho que aportar y mucho que decir en este tema. Pues para avanzar en este tema tan apasionante, tenemos en los estudios a nuestro equipo habitual, ya como siempre, Óscar. Buenas tardes, José Antonio. Marisa. Muy buenas tardes. Y Sonia Martín, que ya la hemos incorporado definitivamente fichada. a estos programas. Genial. Buenas noches. Que nos ha hecho más que le está gustando mucho. Que hay que trabajar mucho, que en este programa se trabaja mucho, pero que le gusta, ¿no, Sonia? Sí, muchos eso, trabajar no lo saben bien, ¿eh? Pero bueno, se hace con mucho gusto y se aprende también mucho, o sea que... Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar y le vamos a pedir a Marisa que nos diga el título del programa de hoy, ¿no? ¿En qué nos vamos a centrar hoy? Pues el título de hoy es: la clave para entender la devoción al corazón de Jesús es descubrir que Dios es amor. Bueno, pues otro título también muy bueno, que en realidad toca lo central de lo que sería la devoción al corazón de Jesús, pero claro, hay que empezar por los principios, ¿no? Y el principio de todo es decir que la clave, efectivamente, para poder entender la devoción, la verdadera devoción al corazón de Jesús, pues es entender que Dios es amor. Lo que pasa que esto, que parece que es una frase y que todos los cristianos, pues casi parece que desde pequeñitos ya deberían de saber, ¿no? Que Dios es amor, ¿no? Y pues realmente no lo sabemos de verdad. O sea, lo que nos ocurre es que tenemos una idea muy teórica, muy conceptual incluso, pero realmente desconocemos a Dios. Desconocemos cómo es el amor de Dios. Sabemos que Dios es amor, tal vez, pero desconocemos cómo es ese amor de Dios. Y además, incluso nos desconocemos nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo es el amor de Dios en nosotros. Por tanto, tenemos que profundizar y entrar en todo lo que realmente quiere decir este amor de Dios. Y esto decíamos que es fundamental porque además, si no conocemos a nuestro Creador, tampoco nos vamos a conocer a nosotros mismos. O sea, para entender al hombre, tenemos que entender a Dios. Esto lo han dicho pues varios santos, y también algún papa ha insistido en esta idea. Es decir, que el misterio del hombre solo se puede explicar en Dios. Y si no, pues permaneceremos perdidos durante toda nuestra vida sin entender realmente quiénes somos verdaderamente, ¿no? Por tanto, pues tenemos que descubrir vivencialmente este amor de Dios y profundizar y entender a nivel personal qué es lo que significa el amor de Dios para mí. Bueno, pues vamos a ir viendo entonces cuál es el primer problema, ¿no?
Porque claro, ¿qué ocurre con el amor de Dios? ¿No? Decimos, pues sí, yo ya he oído que Dios es amor, ¿no? Pero claro, cuando esa frase aparece en mi mente y en mi corazón, yo me imagino el amor de Dios pues un poco como el amor de los hombres, ¿no? Porque claro, nuestra referencia es nuestro amor, nuestro tamaño de amor, el amor que vemos entre nosotros, ¿no? Y por tanto nos imaginamos el amor de Dios como el amor de los hombres. Y claro, yo creo que ahí empezamos a tener el primer problema de entendimiento, ¿no? Óscar, ¿o qué opinas de esto? Bueno, pues que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que que fuimos construidos para estar en una comunión de amor con el Señor, con Dios, muy grande, que deberíamos poder conocer el amor de Dios, pero el problema es que desde el pecado original y la concupiscencia que tenemos, es decir, tenemos una tendencia al pecado, pues lógicamente con esa tendencia al pecado tendemos a ver el amor de Dios desde el prisma ya, desde el cristal, desde el prisma ya oscurecido, ¿no? No lo tenemos bien, no podemos, la mirada no la tenemos limpia, no podemos ver a Dios tal cual es porque lo vemos como, pues eso, a imagen y semejanza nuestra, al revés, ¿no? Nosotros deberíamos ser imagen y semejanza de Dios, pero en realidad le vemos al revés, ¿no? Entonces, claro, vemos el amor de Dios desde nuestro punto de vista, ¿no? Somos egoístas, somos infieles, somos rencorosos, ¿no? Y, claro, esto provoca un problema porque puede hacernos ver que Dios nos ama de la misma manera, ¿no? De forma egoísta, de forma infiel, o sea, rencoroso, ¿no? También podemos llegar a pensar, hay mucha gente que piensa, bueno, pues es que el amor de Dios en el Antiguo Testamento en realidad no es amor, es en el Nuevo, ¿no? Cosa que están pues muy equivocados, ¿no? Y lo iremos viendo a lo largo de estos programas. Por tanto, lo primero que hay que decir es eso, ¿eh? Vemos el amor de Dios desde nuestro propio prisma y por tanto pues no somos capaces de verlo en su justa medida, ¿no? A lo mejor no lo decimos, a lo mejor no decimos el amor de Dios es así o asao, pero sí que es verdad que lo pensamos, ¿no? Nos ponemos delante del Señor y tenemos miedo porque a lo mejor hemos actuado mal y pensamos que el Señor no nos va a dejar de querer, ¿no? Nos va a dejar de amar porque hayamos juzgado a Dios en función a cómo nos juzgamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que según el Catecismo de la Iglesia Católica, el hombre es capaz de conocer a Dios por el mero uso de la razón. Por el mero uso de la razón somos capaces de averiguar y de descubrir que Dios es infinito, que Dios es eterno, que Dios es omnipotente, que somos capaces de descubrir cualidades de Dios que somos capaces de descubrir a través de la razón. Pero hay ciertos aspectos de Dios que se escapan al conocimiento humano por el mero uso de la razón. Y hay que decir que esto de que podemos llegar al conocimiento de la razón de Dios por medio de las razones está estudiado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, a la intimidad de Dios, a las cualidades más importantes, más íntimas de Dios, no podemos llegar por el mero uso de la razón. Y este es el motivo por el que tenemos que buscar ese conocimiento de otra manera, y no usando simplemente la razón, ¿no? Entonces, ¿cómo puede quererme Dios si yo soy como soy, ¿no? O sea, esta es otra cosa que nos decimos mucho, ¿no? Y es un peligro muy importante, ¿no? Cuando nos vemos pecadores e incluso gente que no cree, que es atea, en realidad la conciencia nos corroe porque fuimos diseñados de esa manera. Incluso el pecador más empedernido, pensando pues una persona que asesina gente, ¿no? Tiene también su conciencia, se puede llegar a dormir, pero tiene su conciencia, claro. Cuando llegamos a pecar de esa manera, podemos caer en la tentación de que ya no nos merecemos el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque vemos a Dios de la misma manera que nosotros somos. Si nosotros nos relacionamos con las personas y en función a si nos hacen daño o no, nos negamos a volver a tratar con esa persona, pensamos que Dios es de la misma manera. Si nosotros hemos ofendido muy gravemente a Dios, pues pensamos que Dios no va a poder nunca tratarnos con ese amor y con esa misericordia que descubrimos en el Antiguo Testamento, ¿no? Por tanto, pues esta es uno de los problemas, ¿no? Que nos imaginamos a Dios como nosotros somos, ¿no? En definitiva, tenemos una idea muy desfigurada del amor de Dios y de Dios en general, ¿no? Y por tanto, solo podemos pretender conocer a Dios en este sentido, al amor que nos tiene, si se nos revela.
Y ahí está la clave. La revelación de Dios está precisamente para enseñarnos sus verdaderos atributos, aquellos que no somos capaces de alcanzar por el mero uso de la razón. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Óscar, porque has dicho algo de sentido común, pero que realmente yo creo en el 99,99 de los cristianos sucede esto, ¿no? De alguna forma, aunque no nos demos cuenta, pero no sucede. Pero nos has dejado una cuestión muy importante, claro, que habría que responder a su vez, que es decir, si efectivamente no es por la razón como vamos a llegar a comprender lo íntimo de Dios y especialmente su amor, la cuestión es dónde podemos entender o conocer cómo es ese amor de Dios. Pero afortunadamente, pues en este caso es el propio Dios es el que ha venido a explicarnos y a revelarnos cómo es su amor. ¿Y dónde lo hace? Pues lo hace precisamente con su palabra a través de la Biblia. Precisamente la Biblia es la palabra de Dios donde Dios nos explica lo íntimo y lo profundo de Él, lo que nosotros no podríamos llegar a deducir por nuestra sola razón. Y realmente la Biblia, podemos decir que en relación al amor es como la gran carta de amor de Dios a la humanidad. Es una grandísima carta de amor que empieza en el principio y dura todos los libros, ¿no? De una o de otra forma. Es una auténtica carta de amor con distintos matices, tipos, pero donde Él nos va desvelando todo lo que es su amor. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a intentar, esto nos va a dar para mucho, pero bueno, vamos a empezar, vamos a preguntarle a Marisa, a ver qué nos puedes decir, ¿no? Así una primera aproximación, ¿no? ¿Qué dice la Biblia del amor de Dios? Pues en la Sagrada Escritura lo que se lee es que Dios es amor. Como ha dicho Óscar, ¿no? Pues por la razón no podemos llegar a conocer ese amor de Dios, ¿no? Todo lo que implica, ¿no? Por una parte, las religiones naturales pues nos presentaban a dioses poderosos y nunca nos presentaban a dioses mansos, humildes, misericordiosos, pacientes, porque la razón humana es que no puede comprender que un Dios pueda ser así, ¿no? Entonces, decía San Agustín, ¿no? ¿Qué es el amor? Pues decía, pues dame un enamorado y me comprenderá. Pues una persona que está enamorada, apasionadamente enamorada, pues puede entender un poquito más, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor del corazón de Jesús, ¿no? Que es lo que vamos buscando. Y para entenderlo mejor, pues podemos contemplar una pareja, una madre con su hijo, porque el amor de Dios no es algo teórico a lo que se llegue con la razón, sino que es algo vivencial, que se tiene que vivir, que no se puede conocer solo con la razón. Muy bien, Marisa. Bueno, pues esto para ir entrando y aproximándonos a este amor que efectivamente al final hay que llegar a entenderlo desde la vivencia y la experiencia de nuestro corazón, porque si no, pues nos quedaríamos en una mera entelequia intelectual, ¿no? Y la Biblia pues lo dice con mucha claridad, ¿no? Pero aquí, claro, hay una duda también, y es ¿por qué, si en la Biblia está tan claro este tema del amor de Dios? Y vamos a ir profundizando además más adelante en ello. Pero claro, hay una primera objeción, y es que si esto está tan claro, ¿por qué esto pues no llega a entenderse o a conocerse, ¿no? Porque es como si no supiéramos leer la carta de amor. Él nos escribe su carta de amor inmensa, larguísima, ¿no? Encima a lo largo de durante mucho tiempo, nos va explicando, pero nosotros todavía no terminamos de entender esto, ¿no? Entonces, pues habría que preguntar, bueno, ¿y esto a qué se debe, no? No sé si Sonia nos puede explicar, a ver, ¿por qué? Sí, pues hay una serie de requisitos fundamentales que quizás son previos a poder leer la Biblia, ¿no? Para poder entenderla, pues, que debemos tener, ¿no? Y el primero, pues, sería la humildad, ¿no? La humildad tan necesaria en la vida y en la vida espiritual, sobre todo, ¿no? Tener un corazón sencillo, como lo tenía Jesús, ¿no? Para poder comprender y ver las cosas de Dios, lo que Dios quiere a través de nosotros, ¿no? y transmitirlos en ese momento en la Biblia, ¿no? Ya en la época de Jesús, los judíos se decía, ¿acaso ha creído en Jesús algún fariseo o algún magistrado? También hay hoy en día muchas personas que le ocurren
esto, ¿no? Que son muy especialistas, son muchas carreras, muchos títulos, pero no pueden comprender realmente ni el amor de Dios, ni cómo Dios se nos ha revelado, ni leer la Biblia, ¿no? Ni entenderla, ¿no? También encontramos otros pasajes, ¿no? donde Jesús mismamente dice al Padre: te doy gracias porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. A vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino. Pues también ahí vemos como Jesús precisamente ya reconoce que es necesaria la humildad y que solo los pequeños pueden entenderla, ¿no? También San Pablo, podemos decir que en la Escritura también le dice: mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados, no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos entre vosotros, ni muchos de la nobleza. Dios ha escogido lo necio del mundo para confundir a los sabios. Pues ahí también San Pablo nos lo dice, ¿no? Que solo los sencillos, los que no tienen grandes títulos ni grandes carreras, pues pueden entender cómo Dios los ha escogido para entender la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, pues pensando así un poquito, se me ocurría que quizás antes de empezar nosotros a leer la Biblia, pues podríamos pedir esa humildad, ¿no? Hacer una oración a Dios para que nos ayude a leer la Biblia y a entender su palabra y lo que quiere decirnos, pues precisamente en ese momento para nosotros, para nuestra vida. Bueno, hemos dicho que un primer requisito sería la humildad. Un segundo requisito es pedirlo a través del don de la oración de petición, pedirle a Dios pues que nos permita conocer su palabra, nos revele el conocimiento de su amor. Y bueno, pues también San Pablo lo decía, ¿no? A mí se me ha concedido la gracia de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea, también es un misterio que Dios se nos tiene que revelar, ¿no? Y también en otro pasaje de Efesios 3:14 nos dice: doblo mis rodillas ante el Padre para que os haga comprender con todos los santos cuál es la anchura y longitud, altura y profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. O sea, que habla precisamente de las rodillas, doblar mis rodillas. O sea, que él estaba pidiendo rezando para que podamos comprender y pidiendo también a todos los santos cuál es realmente la profundidad del amor de Dios y su conocimiento, ¿no? Para que nos vayamos llenando de él. Y por último, un último requisito después de la humildad y pedir precisamente pues que Dios se nos revele, que Dios nos haga comprender su palabra, sería el estar junto a la Virgen María, ¿no? En el momento de la cruz, San Juan está en la cruz con María y precisamente Dios le concede el regalo, ¿no? Que es abrirle su corazón, ¿no? Brota de su costado sangre y agua, y María, que es la mediadora de todas las gracias, pues le da a conocer y vivir el corazón de su hijo, ¿no? Y como madre también pues podemos pedírselo, ¿no? Que ella, que engendró al corazón de Jesús, pues que nos enseñe y que nos ayude, ¿no? a que pueda engendrar su amor y conocer su amor en nuestro corazón. Bueno, muy, muy bonito y sobre todo yo creo muy interesante, porque esto tal vez no se conoce tanto y no se tiene tan en cuenta, sobre todo este aspecto de que hay que pedir poder entender el amor de Dios. Porque claro, damos por supuesto que todos entendemos todo, pero claro, cuando hablamos del misterio del amor de Dios, con esas palabras tan bonitas, ¿no?, que decía San Pablo, ¿no?, la profundidad, la anchura, el misterio inescrutable, ¿no?, de este amor, realmente es algo tan grande para nosotros que somos criaturas,
que necesitamos pedir que se nos dé esa gracia, ¿no? de poderlo entender y poder profundizar. Y lo propuesto, la humildad. Está claro que el soberbio no llega a ningún sitio. El soberbio ya se cree que lo sabe todo, que lo puede todo y que lo hace todo él, entonces es imposible. Entonces efectivamente eso es fundamental también, la humildad de reconocer el ser criaturas y que por tanto necesitamos que Dios mismo nos guíe, nos vaya conduciendo y nos vaya enseñando en este tema. Bueno, pues yo creo, entendido esto, que es importante para que siempre que abordemos la Biblia y entremos en todo este tema del amor de Dios, pues entremos con humildad, con sencillez y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Pues vamos a avanzar un poquito, ¿no? Vamos a empezar tal vez, como decíamos, en realidad la carta de amor sería toda la Biblia entera prácticamente. Entonces, bueno, pues yo creo que no está de más empezar por el principio y vamos a ver cuál es el principio. A ver, esta carta de amor, ¿no? Pues ¿Por dónde empieza? A ver, Óscar, ¿por dónde? Primera manifestación del amor de Dios, ¿no? Eso es, pues es la creación, claro. Es la creación. Dios que se bastaba a sí mismo, que no necesitaba de ninguna criatura para ser absolutamente feliz. De hecho, ni siquiera necesitaba criaturas para poder amar, porque en la misma Santísima Trinidad ya existía el amor más puro que puede existir, ¿no? Por lo tanto, no necesitaban de ninguna criatura, pero Dios decide crear, ¿no? Dice el Concilio Vaticano I en el año 1870 que Dios por su bondad creó ambas criaturas, ¿no? Ambos universos, ¿no? Crea el universo espiritual donde pues están las almas de los justos y los ángeles, ¿no? Los espíritus, ¿no? Los ángeles, y crea también el universo material y el tiempo, porque el tiempo sabemos que es una consecuencia de la materia, o al revés, también se podría decir de las dos maneras, ¿no? Entonces crea la materia y el tiempo, y en esa materia y el tiempo crea al hombre. No necesitaba crear a los ángeles ni necesitaba crear al hombre, pero por su bondad, como dice el Concilio Vaticano I, pues decide crear estas criaturas para que coparticipen con la Santísima Trinidad en el amor, ¿no? Y también podríamos hablar el número 1 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Dice el número 1 que Dios era feliz en sí mismo y que por un designio de pura bondad decide hacer partícipe de esa bienaventuranza, de esa vida de bienaventuranza, decide hacer partícipe a los hombres y a los ángeles, ¿no? O sea que podríamos decir eso, que la primera manifestación del amor de Dios ya se ve en la propia creación, ¿no? Y en este sentido es muy bonito leer pues dos salmos muy muy bonitos que vamos a leer, que va a leer Marisa, el Salmo 136 y el Salmo 139 y Isaías 43, porque son muy bonitos en este sentido, ¿no? Entonces vamos a hacer una lectura de estos salmos para ver este reflejo de la creación de Dios por parte de la creación del hombre y del universo por parte de Dios, ¿no? Salmo 136. Alabad a Yahvé, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Y sigue, al que hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Pues así nos explica por qué creó Dios el cielo y la tierra, ¿no? Porque es eterna su misericordia, que lo repite hasta 26 veces en este salmo. Kilegola Geselu, ¿no? O algo así, sí, en griego. Y el 139... Estás impresionado, Óscar. Sí. El 139 pues dice así. Mirad qué bonito es, porque es que es ternísimo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el seno de mi madre. Te alabaré por el maravilloso modo en que me hiciste. Admirables son tus obras, del todo conoces mi alma. Mis huesos no te eran ocultos cuando fui modelado en secreto y bordado en las profundidades de la tierra. Ya vieron tus ojos mis obras, siendo escritas todas en tu libro.
Muy bien. Y por último, en Isaías 43, dice Dios a través del profeta: así dice Yahvé, que te creó Jacob, que te formó Israel. No temas, porque yo te he rescatado. Yo te llamé por tu nombre, y tú me perteneces. Porque eres a mis ojos de muy gran estima. A todos cuantos llevan mi nombre, que yo los creé, formé e hice para mi gloria. Pues sí, me he quedado impresionado, porque los había leído, pero ahora al escucharlos de nuevo, pues ya eso nos abre el corazón. Por eso es tan importante la palabra de Dios, porque es Dios mismo quien nos habla, y con estas palabras bellísimas, tan poéticas, nos está realmente diciendo cómo es su amor, ¿no? Ya decíamos pues que en esta carta de amor pues que se podía ir entendiendo, y ya lo vemos, casi los primeros textos que hemos leído, pues ya vemos la delicadeza, la profundidad, y sobre todo esto que nos decía Óscar, que es realmente lo primero de todo, o sea, que existimos por amor. Tal vez es la primera reflexión que nos tendríamos que hacer, porque cuántas veces y en cuántos hombres, sobre todo ahora en este momento de la humanidad, cuánta gente dice: ¿y qué hago yo aquí? ¿Y qué pinto yo aquí en la tierra, ¿no? ¿Y qué es mi vida, ¿no? ¿Y de dónde vengo, ¿no? Y claro, aquí está la respuesta, y es la primera respuesta que tenemos que tener muy clara, ¿no? Y que no se nos olvidará ningún día, ¿no? Estamos aquí porque hemos sido creados de la nada y creados por amor, que es lo esencial, es saber que debemos nuestra existencia a que antes ha habido un acto de amor, y donde Dios pensó en nosotros y con toda delicadeza y con todo amor nos ha creado, ¿no? Entonces, claro, eso ya cambiaría totalmente la perspectiva, ¿no? Qué distinto es pensar que yo existo y estoy aquí porque ya hay alguien que ha pensado y que me ama y me sigue amando. Y no solo eso, sino que además ha creado todo para mí. Es que también es impresionante. O sea, cuando pensamos que todo este universo, esta inmensidad, ha sido creada para nosotros y puesta a nuestro servicio, pues todavía no, nos tenemos que... Entonces, claro, esta dimensión del amor de Dios pues empieza cada vez a agrandarse más, ¿no? Y a darnos cuenta que el amor de Dios es que ha creado a lo grande, además, pero crea todo por amor también. O sea, de nuevo, para decir, bueno, creo mi criatura, pero a mi criatura además la pongo en un sitio envuelta en una magnificencia, y todo pues hecho por Él, y como Él además es omnipotente. Pero por eso es importante recordarlo, o sea, que no es la omnipotencia que nos puede impresionar muchísimo, ¿no? Dios es omnipotente, ¿no? Todo lo puede, todo, pero es que Él utiliza su omnipotencia puesta al servicio del amor, y pone esa omnipotencia para crear, y crea de la nada, pero siempre al servicio del amor. O sea, que ese es como el rasgo, ¿no? que lo define todo y que lo transforma todo. Bueno, vamos a continuar, pero primero vamos a hacer un breve intervalo musical y volvemos.
Segunda parte del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús. Pues veíamos en el primer bloque pues toda esta descripción, ¿no? Habíamos empezado un poquito a hablar del amor de Dios para poder conocer cómo es ese amor realmente, ¿no? Y sobre todo cómo conocerlo a través de su propia palabra, ¿no? de la Biblia, que decíamos que era esa carta de amor. Y bueno, pues nos había impresionado un poco esto que nos comentaba Óscar acerca de cómo Dios crea por amor, ¿no? Realmente pues hemos sido creados por una sobreabundancia del amor de Dios, ¿no? Como una efusión de amor, una explosión de su amor. Por eso nos crea, pero es que además nos conserva también por ese amor. Como dice el libro de la sabiduría, que dice, Dios ama a todos los seres y nada aborreces. Por tanto, su mirada es amorosa, ¿no? Por supuesto, sobre el hombre, ¿no? Que es el rey de la creación, su propio hijo, ¿no? Que somos nosotros, pero incluso sobre todo el universo y toda la creación, ¿no? Tiene esa mirada amorosa. Yo pensaba, cuando estábamos ahora en el intermedio, me estaba acordando una reflexión, porque claro, es por un lado la omnipotencia creadora de Dios que nos muestra su infinito amor, pero es también la delicadeza del amor. Y me estaba acordando el otro día, pues no me acuerdo, bueno, viendo un poco el tema de las estaciones y no me acuerdo con quién estaba hablando, con uno de mis hijos pequeños o algo así, y explicándole cosas de estas, y de repente pues te das cuenta, por ejemplo, pues cómo la belleza que hay en la Tierra, todo este escenario que nosotros vemos, que no hay ningún día igual a otro, ¿no? Un día hay nubes, otro día hay viento, otro día la puesta de sol es así, otro día ha llovido, otro día está húmedo, realmente toda esa variedad, luego viene el otoño, el invierno, el verano, pues en realidad si lo pensamos, podría haber creado Dios pues el sol puesto, la luz y todo siempre igual o algo de ese estilo. Y en cambio, qué increíble la variedad que tenemos en la Tierra, simplemente algo tan sencillo, o sea, es un pequeño detalle, ¿no? Pero algo tan sencillo como es, pues eso, el clima, pues la variedad tan grande que le ha dado Dios, de tal forma que prácticamente cada día nos parece distinto, ¿no? O sea, Dios ha preparado un escenario para cada día sorprendernos a través de la naturaleza y de la belleza de los cambios de las nubes, la lluvia, todos los ciclos distintos, ¿no? Y cada año es distinto uno de otro, ¿no? Pues eso ya, en el fondo, el que lo quiere ver, como decías antes, con sencillez y con humildad, ya está viendo la llama del amor de Dios, vista a través de esa delicadeza, ¿no? que ha ido poniendo pues toda la gama posible para que tengamos un entorno pues bellísimo, ¿no? Y que realmente nos agrade y nos sorprenda cada día, ¿no? Deberíamos de ver detrás de todo eso la sonrisa de Dios, ¿no? La sonrisa emocionada diciendo, mira lo que te he preparado hoy, mira hoy la puesta de sol, mira la lluvia y la naturaleza, ¿no? Reverdeciendo, ¿no? En la primavera y todas estas cosas. Bueno, me voy a poner muy poético, si no. Pero vamos a seguir profundizando porque aquí hay muchas cosas, ¿no? Yo me gustaría, dado que es como decías antes, una carta de amor, pues normalmente las cartas también van firmadas, ¿no? Y por tanto hay un autor de esa carta. Entonces hay otro aspecto que también pues podríamos examinar, que es decir, que es el nombre de Dios. El nombre de Dios, bueno, pues también decimos, bueno, pues sí, el nombre de Dios ya lo conocemos, se llama Dios, ¿no? O nos referimos a Él como Dios. Pero en la Escritura y en la palabra de Dios, pues hay una riqueza muy grande acerca del nombre de Dios y que también nos da muchas pistas, ¿no? Acerca hay que recordar que los judíos entendían que el nombre definía de alguna forma la misión y la persona, o sea, que el nombre era algo fundamental y que explicaba a la persona, o sea, conocer el nombre de alguien quería decir también saber pues su misión y quién era esa persona, ¿no? Bueno, pues dado que el nombre es importante, a ver, ¿quién se atreve a hablarnos del nombre de Dios, ¿no? ¿Qué dice la carta de amor de Dios acerca de su nombre? A ver, Sonia, yo creo que... Sí, bueno, pues ya después de la creación, en los patriarcas, ya a Abraham Dios se nombra como Yahvé, ¿no? Pero es precisamente con Moisés donde se va a revelar más cómo es y
cuál es su nombre, ¿no? Y Moisés, precisamente, que es la persona que yo diría que en el Antiguo Testamento más cerca ha estado de Dios, que ha estado cara a cara con él, ¿no? Que ha podido hablar con él de amigo a amigo, ¿no? Ya en el monte Horeb, ante la zarza ardiente, ¿no? Dios le dice: Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y contestó Moisés: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunte cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, me ha enviado a vosotros. O sea, es precioso. Si deberíamos releer esto, ¿no? Y es todos los días, pues Dios nos dice a nosotros: yo soy Dios, yo soy tu Dios, ¿no? O sea, soy el de los antepasados, pero también el de tus padres, el de tu familia y el que está aquí en este momento, ¿no? Precisamente en los exegetas y a raíz de la traducción de los 70 y a través del libro de las Escrituras se veía a Dios como el ser por esencia, ¿no? Pero en los exegetas actuales y también gracias a los israelitas también primitivos, antes de precisamente de esta traducción de los 70, pues se veía a un Dios mucho más cercano al hombre, no como un concepto abstracto. Se le veía como el Dios que está con nosotros, ¿no? El que está a nuestro lado para salvarnos, para librarnos, sacarnos de Egipto, conducirnos y llevarnos a la libertad, ¿no? Sacarnos de la esclavitud y llevarnos a la tierra prometida. O sea que era un Dios, por lo tanto, no un Dios lejano, sino cercano al hombre, ¿no? Que te acompaña cada día, ¿no? Bueno, es muy bonito también este concepto de Dios, ¿no? Que claro, es muy interesante porque claro, la Biblia tiene mucha riqueza y esto que nos contabas un poco de la traducción, claro, es que también profundizar en lo que es el idioma, el hebreo o el griego, pues todavía le da más riqueza. Y efectivamente pues es muy interesante, ¿no? Esto de que esta frase que siempre hemos leído como yo soy el que soy, que puede ser un poquito más elevada, ¿no? Más filosófica, pero efectivamente pues también probablemente en aquella época ellos lo que entendían era más bien eso, el yo soy el que está con vosotros. Que esto ya de nuevo nos revela ese amor, que es un amor que se hace muy próximo y muy cercano. Esto lo que hace es que ese Dios que en otras culturas y en otras religiones, pues estaba allí en unas alturas inalcanzable, por decirlo así, pues en cambio aquí, por su amor, va haciendo que se muestre así, de esta forma, ¿no? El que está con vosotros. Y eso que era al principio, está bien en el Antiguo Testamento, pero ya Él se manifiesta así. Por eso es importante recordar lo que nos decía Óscar, que en realidad el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son distintos, ni hay un Dios distinto, ¿no? Es que ya en el Antiguo Testamento Dios va manifestando pues todo este amor, toda esta proximidad. En este caso, pues aquí se nos revela con esta proximidad a través de su propio nombre, ¿no? Que de hecho el nombre, yo creo que leí hace poco que el nombre Yahvé aparece casi 6.823 veces, creo que era la cifra exacta en la Biblia. O sea que Él permanentemente nos está recordando su nombre con lo que significa yo estoy con vosotros, ¿no? Incluso había un exégeta judío moderno, que igual él acudiendo y estudiando todo esto, y daba también otra posible traducción del hebreo original de esta frase, como también no solo yo soy el que está con vosotros, sino yo soy el que ama, que de nuevo pues nos acerca también a esto que decimos, ¿no? El que está con vosotros, el que ama, ¿no? El que os ama. Por tanto, pues todo esto nos tiene que ayudar, ¿no? a ir entendiendo que Dios insiste continuamente a través de su carta, permanentemente, para que no se nos olvide, para que lo tengamos siempre presente. Aunque dudemos porque somos frágiles o porque nos vemos como criaturas incapaces de amar, Dios nos recuerda siempre que Él nos ama, que está con nosotros.
Y bueno, yo creo que además seguro que del nombre podemos saber más cosas, porque como la carta de Dios es muy larga, seguro que podemos encontrar más cosas relativas al nombre. Entonces vamos a ver si Óscar nos puede decir algo más, ¿no? Hay más cosas acerca del nombre de Dios que nos puedan explicar, ¿no? Cómo es Él y cómo es su amor. Pues sí, un poquito más avanzado en el mismo libro del Éxodo, en Éxodo 34, capítulo 34, versículos 5 al 7, pues hay una parte muy importante, porque Moisés que le protesta al Señor porque dice que no quiere ir a hablar en su nombre a los egipcios, al faraón, porque él no se ve hablando al faraón, porque dice que no tiene tal. Sin embargo, se atreve a pedirle al Señor verle, ¿no? Dice, déjame verte, ¿no? Y entonces, claro, el Señor le dice que no puedes ver mi rostro, no puedes verme y seguir viviendo, ¿no? Claro, no podemos verle y seguir viviendo, lo veremos una vez que que hayamos subido al cielo y podamos verle, pero le pide eso, ¿no? Y entonces el Señor le dice, no puedes verme y seguir viviendo. Y bueno, vamos a leer, Marisa nos va a leer esa parte de Éxodo para que veamos qué es lo que le dice exactamente, ¿no? Cómo se define Dios, ¿no? Dice, Yahvé descendió en la nube y poniéndose Moisés allí junto a él, invocó el nombre de Yahvé, y mientras pasaba Yahvé delante de él, exclamó, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la ira, rico en misericordia y fiel, que mantiene su gracia por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no los deja impunes y castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Bueno, pues es muy bonito leer este trozo de Éxodo, porque en realidad no es una definición que dé Dios de sí mismo. Parece como si Dios quisiera extender su nombre, ¿no? No es una definición de Dios tanto como una extensión de su nombre, de lo que es su propia naturaleza, ¿no? Leyendo este texto, uno puede llegarse a dar cuenta en su justa medida ¿qué es Dios, ¿no? Que es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en misericordia y fidelidad, que mantiene... Es como si quisiera definir su nombre de esta manera, ¿no? O sea, si pusiéramos unos guiones entre cada una de esas palabras, podríamos entender realmente qué es Yahvé, ¿no? Y de qué es, pues eso, compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia y fidelidad, que mantiene su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la culpa. O sea que no es tanto una definición, sino la definición por antonomasia de Dios, ¿no? Y bueno, pues ahí define un poco Dios como se define a sí mismo, ¿no? Bueno, en realidad se me está ocurriendo, sería como el apellido de Dios, ¿no? Sí, O sea, una cosa Dios, así. Yahvé, y luego cuál es el apellido de Dios que completa su nombre y que nos da una idea de cómo es Él, ¿no? Esto, la verdad es que esta palabra aquí no tengo apuntado cuántas veces aparece en la Biblia, ¿no? Mi misericordia, ¿no? Misericordia y clemente, pero yo creo que aparece, probablemente más incluso que el propio nombre de Yahvé, ¿no? O sea, es una constante. Ese apellido, ¿no? Pues permanentemente se va presentando a lo largo de muchísimos pasajes, porque de nuevo Dios nos quiere recordar que Él es así, ¿no? O sea, que realmente sus entrañas son así. Habla de eso, de incluso que mantiene su amor por 1000 generaciones, es decir, o sea, que el amor permanece en él, e incluso cuando esta idea, ¿no?, de que si alguien le ha amado, pues por 1000 generaciones a sus descendientes los mira con esa mirada benevolente de amor. En cambio luego, que efectivamente da una contraparte, ¿no?, dice que cuando habla de la inquinidad, no deja sin castigo la inquinidad, pero solo hasta la 3ª o la 4ª generación, o sea, con lo cual realmente hay una diferencia. O sea, es un poco como el padre, ¿no?, que corrige y castiga al niño, pero su amor permanece, ¿no? Y entonces sí permanece pues por tiempo, aunque en algún momento pues tenga que mostrar su enfado hacia el exterior. O sea, que también esto es muy humano, ¿no? O sea, de alguna forma nos da un retrato también muy próximo, ¿no? Y muy cercano a nosotros que podemos entender muy bien, ¿no? Bueno, pues
tenemos aquí, yo diría un poco por ir cerrando, ¿no? Esto realmente ha sido un aperitivo, o sea, realmente ha sido un pequeño aperitivo, ¿no? de todo lo que se puede encontrar en la Escritura acerca de lo que es el amor de Dios. Realmente en nuestra religión, en el catolicismo, pues hay muchos secretos, ¿no? que se han ido pues revelando poco a poco. Es muy bonito también ver cómo a lo largo de esta carta de amor, cómo hemos visto el Antiguo Testamento y hemos visto la profundidad y la claridad con la que Dios se manifiesta como amor, pero aún así y todo, esto es solo el principio, o sea que realmente hay un montón de matices y de aspectos claves de este amor de Dios que se van a ir revelando, desenvolviendo y mostrando a lo largo de la carta de amor de la Escritura, y cada vez pues como una especie de increscendo, ¿no? O sea, con lo cual todavía pues es más bonito, ¿no? Entonces es ese gran tesoro escondido en parte, y porque el amor de Dios no se termina de entender del todo, por eso en el fondo es un tesoro escondido, esa parábola que hablaba de la perla escondida, ¿no? Y que el hombre pues va y la vende todo para conseguir eso, ¿no? Pues hasta cierto punto podría hacer referencia a esto, ¿no? Este amor de Dios, que es este tesoro escondido y que sigue escondido hoy día. Incluso yo creo que hay aspectos todavía de la misericordia de Dios que todavía no se han desvelado del todo, ¿no? Y que cada vez pues iremos avanzando más en esto, y esta es la gran fuerza secreta, ¿no? de nuestra religión, ¿no? El amor que lo mueve todo, que lo puede todo, y que además ya iremos viendo, ¿no? Pero bueno, por lo menos si quiero anticiparlo, hay un momento que es cuando ese momento final de la muerte de Cristo, donde en ese momento pasan dos cosas, ¿no? Cristo muere, su corazón es abierto por la lanza en su costado, es rasgado su corazón, y a la vez el velo del templo también se rasga. Hay un gran terremoto y el velo del templo era algo que protegía de la vista la parte más santa, el Sancta Sanctorum del templo judío. Pues ahí no se podía pasar, no se podía mirar, solo el sumo sacerdote entraba una vez, y era como que el misterio de Dios era algo tan sagrado que no se podía acceder a él, y por tanto estaba así, protegido con ese gran velo, una gran lona, y no se podía ver. Y en ese momento clave, por un lado el velo se rasga, que es como decirnos Dios, en este momento de la historia yo voy a revelar lo más profundo de mi interior. Ya no va a estar velado, tapado de alguna forma, sino que se va a mostrar. Y se muestra, y en ese mismo momento lo que está ocurriendo es que el corazón de Jesús, que es el corazón de Dios, se está abriendo. O sea, que de alguna forma se está diciendo, ese velo se va a quitar porque yo abro mi corazón y lo dejo abierto, expuesto a la vista de toda la humanidad, para que todo el mundo pueda entrar en mi intimidad. O sea que tenemos algo, pues simplemente esto es una pincelada, pero para que veamos todo lo que hay en la Escritura, y además esos matices, ¿no? que tienen tanta profundidad y que tienen tanta riqueza, y que nos van hablando siempre de lo mismo, ¿no? Y es como un gran poliedro, ¿no? Que tiene muchísimas facetas, y que hay que ir casi, nosotros como somos criaturas ilimitadas, pues tendremos que ir programa a programa y contemplando distintos aspectos, ¿no? de ese amor de Dios, que, como decíamos al principio, pues es lo esencial de la devoción al corazón de Jesús. Para no perder el hilo, realmente, pues en la devoción al corazón de Jesús hay que descubrir, o sea, para poder vivir esto tenemos que descubrir y entender este amor de Dios, ¿no? Yo me gustaría terminar ya como colofón final, pues con una lectura también de la Escritura, que yo creo que también nos puede ayudar a terminar de entender todo esto, ¿no? Es una lectura del Deuteronomio 32, versículo 10 al 11, en la que Moisés
justo cuando va a entrar en la tierra prometida, hace un himno. Y precisamente también Jesús, precisamente esta reseña que hace Moisés sobre la gallina, que ahora leeremos, pues también la utiliza en el Nuevo Testamento. Y vemos también pues así la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y dice así: en tierra desierta lo encuentra, en la soledad rugiente de la estepa, y le envuelve, le sustenta, le cuida como a la niña de sus ojos. Como un águila incita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos. Así, él despliega sus alas y te toma, y te lleva sobre su plumaje. Bueno, pues ahí quedan estas palabras de la carta de amor de Dios, que nos ve como la niña de sus ojos, como lo más delicado de su mirada, y nos cuida y nos protege pues como el águila, ¿no?, que despliega sus alas sobre los polluelos. Pues así nos tenemos que sentir, ¿no? Protegidos, guardados y llevados por el amor de Dios, que como un águila poderosa pues nos cubre y nos protege y nos envuelve. Pues vamos a terminar ya con estas palabras y con este recordatorio tan bonito de la Biblia, y nos despedimos ya hasta el siguiente programa, donde vamos a seguir pues avanzando en todo esto del Antiguo Testamento y del amor de Dios. Muy buenas noches y hasta el siguiente programa.